Hemos derrotado al virus y controlado la pandemia. He decidido no hacer nada. Un dispositivo formado por más de 7.000 policías nacionales y guardias civiles. De inmediato. Este gobierno socialista jamás ordena a la Fiscalía porque respeta su autonomía. Es que la Fiscalía, ¿de quién depende? ¿De quién depende? Sí, del gobierno. Pues ya está. El posible impacto de la enfermedad en la economía de nuestro país nos arrojan impactos poco significativos. Un país que se ha especializado en sectores de bajo valor añadido, la hostelería, el turismo. Gracias por atender a la televisión. Más allá de algún caso diagnosticado. Se tratan de test fiables, homologados. Algo se ha hecho mal, terriblemente mal. Realmente el número de personas que ha sufrido la enfermedad en nuestro país supera los 3 millones. Tengan ustedes la decencia de no gritar desde la bancada cuando un vicepresidente está en uso. Este sistema económico no se puede vivir bien. Con Bildu, se lo repito, no vamos a pactar. ¿Y usted qué le parece que después el rey llamara por teléfono a Carlos Lesmes? Eso me parece improcedente. Creo que trabajar y construir alianzas para avanzar hacia este horizonte republicano tiene que ser una de las tareas políticas fundamentales de Podemos en los próximos tiempos. Yo no he dejado de autoproclamarme comunista nunca. ¿Cuándo los comunistas han tenido éxito? En momentos de excepcionalidad, en momentos de crisis. Nunca volverá la derecha venezolana, mas nunca volverá a gobernar el pueblo venezolano. Se lo vuelvo a decir, no volverán a formar parte del Consejo de Ministros de este país. Muy buenas, espectadores de Estado de Alarma. Soy Rodrigo Villar, este es el programa El Veredicto. Hoy vamos a hablar de muchos temas, vamos a tocar muchos temas, temas muy importantes
que han ocurrido esta semana, que están ocurriendo en nuestra sociedad, en esta víspera, casi víspera del Día de Todos los Santos. Vamos a hablar de temas muy importantes, muy candentes para nuestra sociedad, que han estado ocurriendo esta semana, como he dicho. El primer tema, el tema del estado de alarma. ¿Es legal un estado de alarma sin control parlamentario? Siguiente bloque, el Congreso aprueba la propuesta de Podemos para eliminar mensajes de odio en las redes. Recordemos que el Congreso ya aprobó esa propuesta no de ley de Podemos en la que se van a perseguir a las personas por criticar y por disentir de ese mensaje del gobierno, de ese establishment, ¿no? De ese mensaje establecido, ¿no? De ese mensaje del gobierno, de ese mensaje de la izquierda. Ya han empezado a censurar a aquellos diputados de Vox que llamaban Marqués de Galapagar a Pablo Iglesias. Y es que parece ser que se sentía ofendido por ese calificativo, entonces ya empiezan a censurar. El único espacio que todavía no pueden censurar es el espacio de las redes sociales, ese espacio que cubre Twitter, que cubre YouTube, que cubre pues este tipo de programas como Estado de Alarma, y que parece ser que, Dios no lo quiera, pero parece ser que dentro de poco nos van a censurar de forma masiva. Vamos a hablar también de los atentados islamistas, por el atentado también que ocurrió en el día de ayer en Niza, ese atentado salvaje perpetrado por un musulmán radical, islamista, que casi decapitó a una señora. Las autoridades francesas dijeron que era una decapitación de facto, no pudo separar el cuerpo de la cabeza, pero sí que era una decapitación. Y vamos a hablar pues de este tipo de atentados y de cómo choca ese derecho a la libertad de expresión con el derecho religioso. Vamos a enlazar este tema con el tema de la revista El Jueves, el tema de la revista Charlie Hebdo, de esos atentados islamistas que se han ido produciendo por la libertad de expresión que existe en Europa y de la que nos sentimos orgullosos. Entonces vamos a hablar de este tipo de delitos, qué agravantes conllevan estos delitos que perpetran los yihadistas en territorio europeo. En concreto, pues aquí vamos a hablar de la legislación española. ¿Qué puede hacer la justicia española para protegerse de este tipo de delitos que tienen un trasfondo religioso e ideológico muy importante? Y por último vamos a hablar de nuestro querido Marqués de Galapagar, como no, de nuestro querido Pablo Iglesias. Vamos a hablar de si el Supremo por fin le va a condenar por revelaciones secretos. Ha sacado OK Diario esta semana una noticia que decía que a otra persona con un delito calcado al delito de Pablo Iglesias fue condenado por este delito de revelaciones secretos. Así que vamos a hablar de estos temas. Paso a presentar a los invitados de hoy. Es Alfredo Herrera Rueda, abogado penalista. ¿Qué tal, Alfredo? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Agustín Martínez, también. ¿Qué tal, Agustín? Hola, buenas tardes. Y Ricardo Ruiz de la Serna. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Qué tal, Rodrigo? Buenas tardes a todos. Muy buenas. Bueno, yo quería empezar a hablar de este estado de alarma, ¿no? El gobierno lo quería aprobar sin que hubiese ningún control parlamentario durante 6 meses. Sí, durante 6 meses. Parece ser que al final va a haber, corregidme si me equivoco, pero parece ser que va a haber un par de controles parlamentarios en esos 6 meses, o va a haber un control cada 2 meses. Pero ¿es legal que se establezca un estado de alarma sin que haya ningún tipo de control parlamentario? Es decir, que gobierne a decretazo y claramente de facto se convierte esto pues en una dictadura, ¿no? Agustín, por ejemplo, empieza tú. Pero yo es que creo que en este caso es bastante sencilla la respuesta y bastante irracional lo que está ocurriendo. Solamente hay que leer el artículo 116 de la Constitución,
que recoge expresamente que el estado de alarma se acogerá a un plazo máximo de 15 días renovables, y remitirse al artículo 6.2 de la Ley Orgánica 481 de 1 de junio, que es la que regula el estado de alarma, excepción y sitio, en la cual se insiste en que no podrá exceder de 15 días. Y es que yo no alcanzo a entender cuál es el problema que tiene un gobierno para no, aparte de no cumplir la Constitución, no rendir cuentas sistemáticamente ante las cámaras de la situación tan excepcional que supone un estado de alarma. Esto de, para evitarme toda esta discusión, paso de enfrentarme al Parlamento y 2 meses, 4 meses, 6 meses, no, mire usted, señor, 15 días. Y cada 15 días es una situación tan absolutamente grave que saltárselo a la torera me parece algo absolutamente ridículo. Y es más, si bien es cierto que el estado de alarma permite el hecho de que sean las comunidades autónomas las que decidan a través de delegación por parte del gobierno, entiendo que la gravedad de los hechos es tal que debe ser una sola cabeza la que rija esta situación, y produce una cierta envidia, por no decir una gran envidia, los gobiernos francés y alemán, que no son políticamente iguales, pero que han tomado el toro por los cuernos y toman decisiones, equivocadas o no, pero tomas unas decisiones para todo el país. Me recuerdas a Pablo Casado con ese discurso que echó ayer, que echaba de menos que envidia Merkel y Macron, ¿no? Con una diferencia, que es que el señor Pablo Casado, después de hacer ese discurso, se abstuvo en la votación, lo cual resulta que yo digo lo mismo y lo contrario, es decir, vale, venga, no me gusta nada como lo están haciendo ustedes, es absolutamente irracional, incluso podría ser inconstitucional, pero yo, por si acaso, me abstengo. Vale, un poquito, yo no... creo que se califica solo. Sí, sí, para estar a bien, ¿no?, con este gobierno socialista. Alfredo. Pues sí, es que yo pienso lo mismo. Es decir, es que no alcanzo a comprender, porque la Constitución y muy en concreto el artículo 6 de la Ley Orgánica 4/89 es clarísima, ¿no? Es decir, es un plazo de 15 días. No sé qué mecanismo, porque... ¿Pero qué mecanismo han utilizado para saltarse eso? A mí lo que no alcanzo a entender es, evidentemente, detrás de un gobierno hay un asesoramiento jurídico. Entonces... no sé, ese descaro de 6 meses así por las llanas, no lo entiendo. Claro, el objetivo ya lo sabemos cuál es meter todos los gazapos que puedan, ¿no? Porque no hay control parlamentario. O sea, no pretende control parlamentario todos los decretos, la ley orgánica que quieran publicar. Y esa es la dinámica. Es que cada vez nos parecemos más a Venezuela, ¿eh? Es que en todos los temas que plantean, con el tema concretamente de la censura, bueno, ese Pablo Iglesias que reclamaba antes, que hablaba del Scratch como jarabe democrático, bueno, ahora ya no es así. Es decir, toda aquella crítica que no le parece bien, se le corta la cabeza al disidente, ¿no? Estamos en Venezuela. Y el tema del estado de alarma, de verdad, es que para mí es incomprensible. ¿Tú crees que es proporcionado que se decrete un estado de alarma para atajar este problema? Bueno, mira, yo entiendo que, porque fíjate tú, que no lo han hecho, ¿no? Por ejemplo, nuestro modelo yo creo que es Francia o Alemania, antes lo habéis comentado, ¿no? Que por otro lado tampoco entiendo muy bien a Abascal el otro día en el Parlamento reclamando que salgamos de Europa. Pero si nosotros lo que nos puede salvar es Europa, precisamente. Y tenemos la prueba en el tema del Consejo General del Poder Judicial, que si se echan para atrás es porque, bueno, Europa ha dicho que la división de poderes es un requisito indispensable, ¿no?, para pertenecer a la Comunidad Europea. En nuestro ejemplo es Francia y Alemania. Yo no entiendo, yo creo que lo de estado de alarma tiene un fin político de hacer lo que les venga en gana. Esa es mi opinión. Si el Tribunal Constitucional fuera un tribunal mucho más rápido, resolvería de una manera inmediata. El problema es que dentro de 2 años se resolverá sobre la legitimidad o no del primer estado de alarma, y probablemente dentro de 4 se resolverá si estos 6 meses, 4 o 2, tienen sentido o no lo tienen.
Pero es sencillo, léanse la Constitución. O si la quieren cambiar, cambiémosla siguiendo los requisitos de la Constitución, no a las bravas. Es un disparate. Como ya ha llegado Ricardo... ¿Me oyes ahora, Rodrigo? Sí, ahora te veo y te oigo perfectamente. Tenemos aquí las cuestiones técnicas. Sí. Lo malo, Rodrigo, de que me des ahora la palabra es que encima va a parecer que yo defiendo al gobierno, que es lo que me faltaba, Rodrigo. Porque, claro, porque el gobierno hace una interpretación forzada, poco sistemática, pero literalista. Lo que dice el gobierno es que tanto el plazo del 116 como el de la ley orgánica se aplican al decreto que declara el estado de alarma, pero no a sus prórrogas. Y tienen un precedente. Tienen el precedente de 2010. Cuando se declaró el estado de alarma de 2010, el Consejo de Ministros solicitó un plazo de 30 días. Y el Pleno... O sea, al final, yo creo que la interpretación es forzada. Me parece, y no soy el único que lo piensa, además de nosotros tres, hay doctrina y estudios que plantean que el sentido sistemático del artículo 116 y de la ley orgánica es que al referirse a la prórroga se refiere a la prórroga del plazo de 15 días, no a la prórroga del estado de alarma sin límite alguno. Claro, pero que el gobierno se ha agarrado a una interpretación literalista. ¿Dónde veo yo? Y aquí sí tengo quizá un punto, no de discrepancia, pero yo sí haría mayor énfasis en el tema de la proporcionalidad. Vamos a admitir una interpretación literal. Vamos a admitir, por explotar el supuesto, vamos a admitir que como en 2010 se declara un estado de alarma superior a 15 días, en lo que se refiere a las prórrogas. 6 meses es completamente desproporcionado. Claro. Y ese requisito el Tribunal Constitucional sí que te lo exige. La necesidad y la proporcionalidad, además de los requisitos formales. La necesidad y la proporcionalidad. Y aquí es donde os confieso que viene mi mayor preocupación por la cantidad de cosas que se pueden hacer en el estado de alarma y que el propio Constitucional ya ha puesto como ejemplo. A mí lo que me preocupa son la cantidad de cosas que el gobierno va a poder hacer en el estado de alarma. Claro, y que hacen que los 6 meses sean desproporcionados. Es desproporcionado restringir la libertad ambulatoria durante 6 meses e imponer, por ejemplo, un toque de queda durante 6 meses. No se han publicado quiénes son las identidades de los expertos que asesoran al gobierno. La opacidad respecto a la información sobre la cual se ha adoptado este estado de alarma es total. No ha habido un suficiente debate público sobre esa pretendida necesidad. De ahí que yo sí crea, y aquí estoy seguro de que vamos a estar de acuerdo, que el tema de la proporcionalidad es crucial, incluso más que el debate sobre la interpretación literal o no del artículo, porque está el precedente del año 2010. Ricardo, quería que explicases, en el año 2010 se declaró el estado de alarma. Se declaró el estado de alarma. Mira, si me permites... ¿Por qué motivo? Quiero que lo expliques para que lo escuchen los espectadores. Claro, el tema fue que en el año 2010, con motivo, si no me falla la memoria, ahora sí hablo de memoria, Rodrigo, porque la sentencia que interpreta esto que voy a contar es una sentencia a propósito de otra cuestión que no es la prórroga del plazo. Si no recuerdo mal, era el año de la huelga de controladores aéreos. Y hubo, si no me falla la memoria, ahora estoy hablando de memoria, tampoco querría inducir a la confusión. Y en ese contexto, el gobierno, en virtud del acuerdo del Consejo de Ministros de 14 de diciembre de 2010, digo porque tengo delante la cita, solicitó al Congreso autorización para prorrogar el estado de alarma. Lo que había pedido inicialmente era un plazo de 30 días. Y el Congreso lo acordó. El Congreso lo aceptó. Vale. Claro. Lo que ocurre es que lo que vale para, por ejemplo, un disturbio social no tiene por qué valer para una emergencia sanitaria. Si se están valorando los contagios, las medidas que se adoptan, el colapso de las UCIs, día a día, no se ve por qué es proporcional darle al gobierno una carta blanca durante 6 meses. Ricardo, pero el tema del confinamiento y del control de la movilidad, ¿eso no es propio, no es una medida propia de un estado de excepción en vez de un estado de alarma?
Sí, hay una diferencia ahí. La suspensión del derecho es propio del estado de excepción. La restricción, la imposición de ciertos límites se puede hacer dentro del estado de alarma, pero yo no me apeo de la proporcionalidad. Es decir, no se ha razonado por qué es proporcional permitirle al gobierno durante 6 meses restringir, no suspender, pero sí restringir la libertad ambulatoria, o permitir, por ejemplo, la realización de requisas, o la limitación del acceso a determinados espacios. No hay un juicio, no hay elementos, a mi modo de ver, y creo que en esto vamos a estar de acuerdo, Alfredo, Agustín, y creo que en esto podemos hablar. No se ve sobre qué fundamentos se ha construido el juicio de proporcionalidad. Los argumentos que se han dado son chuscos, porque no son argumentos ni técnicos ni jurídicos, son argumentos políticos. Evitar la politización de las prórrogas del estado de alarma. Pero si la propia Constitución impone una politización desde el momento en el cual impone un control parlamentario y un debate parlamentario. La politización está ahí. Claro que tiene que haber una discusión política sobre un estado iba a decir no de excepción, porque no es estado de excepción, sobre un estado extraordinario, si se quiere. Claro que tiene que haber un debate político. ¿Cómo no va a haberlo? O sea, mi mayor preocupación viene por lo que el Estado puede hacer durante el estado de alarma. De ahí que, a mi juicio, se tenga que reconsiderar y yo creo que un potencial recurso ante el Tribunal Constitucional, cuando el Constitucional decida resolver, porque esta es otra historia, todavía no se han resuelto los recursos sobre el primer estado de alarma, ya vamos por el segundo. Así lo veo yo. Quería seguir comentando, pues a raíz, ¿no?, de esta falta de libertad, ¿no?, que nos está imponiendo el gobierno, no solamente a través de esta aprobación de este estado de alarma, sino que ahora Podemos, que es un partido de gobierno, ha impulsado una propuesta de ley que la ha aprobado el Congreso, la aprobó esta semana, para eliminar mensajes de odio, entre comillas, en las redes. Esto es un atentado, pero absoluto, a la libertad de expresión y a la libertad de prensa, ¿no? Entonces, todos estos mensajes de odio que dicen que van a censurar no son más que críticas, ¿no?, al gobierno. Recordemos este guardia civil pues cuando en el anterior confinamiento antes del verano, que decían que estaban trabajando para minimizar las críticas al gobierno, ¿no?, los ataques al gobierno en redes y demás. Entonces no es más que una burda censura, como la que había en la época del franquismo, que te censuraban las películas y censuraban todos aquellos mensajes que fueran contrarios al mensaje que quería lanzar el régimen, ¿no? Entonces, ¿qué opináis de todo esto? Bueno, la han aprobado en el Congreso, pero es que yo creo que debe de vulnerar algún derecho fundamental, ¿no? Agustín, empieza tú, por ejemplo. Vamos a ver, la situación hace que uno se formule ciertas preguntas, más allá de entrar en las valoraciones políticas. ¿Quién va a dar las directrices a las empresas para que controlen qué es odio y qué no es odio? ¿Con qué fundamento? ¿Quién lo va a delimitar? O sea, ¿un señor delante de un ordenador va a decidir lo que es odio o no es odio? Nos saltamos el control jurisdiccional y empezamos a movernos en el mundo de lo que en otros países se llamaban las leyes habilitantes. Es decir, vamos a hacer una ley ex professo para que a partir de ahora lo que a mí me gusta, lo que yo considero políticamente correcto, sea doctrina y todo lo que se aparte de eso inmediatamente pueda ser considerado delito de odio. Porque es que a mí me resulta disparatado que Pablo Iglesias considere delito de odio que le llamen Marqués de Galapagar, que en el fondo no es más que el juego irónico que desde la prensa o desde la política se puede hacer para
despreciar o criticar de alguna manera su cambio vital, y Borbón ladrón sea una frase que puede decir el presidente de una comunidad sin ruborizarse y simplemente como muestra de la libertad de expresión. Oiga, es que alguien se está equivocando en el tiro, o no se está equivocando en el tiro. O lo que se pretende es, insisto, hacer con algo que acaba siendo un poco una basura intelectual como son las redes sociales, porque en las redes sociales lo único que habría que responsabilizar a cada uno que escribe algo de lo que escribe y acudir en el caso de que lo que se escribe sea una vulneración, sea una injuria, calumnia o sea un delito de odio real, acudir inmediatamente con eso al tribunal correspondiente, que sea el que después decidirá si es verdad o no es verdad. Pero pretender crear esa censura previa a la que tú hacías referencia, pero dándole la llave de esa censura previa, no se sabe a quién. Porque claro, cuando uno dice, oiga, es que Twitter decide, pero ¿quién es Twitter? ¿Pero quién es el que decide exactamente cuál es el mensaje? Es grave, 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 y entramos exactamente en eso, en el mundo de las leyes habilitantes, en el nuevo mundo de la nueva realidad parajurídica, y que se aparta pues de los cánones establecidos en el régimen o en el sistema judicial que tenemos en la actualidad. Ricardo. Hay dos cuestiones aquí, Rodrigo. Los discursos de odio existen. Por ejemplo, cuando se han lanzado campañas con mensajes como arderéis en el 36, son campañas de odio. Otra cosa diferente es cuál ha de ser la reacción frente a los discursos de odio. En algunos casos, cuando el discurso de odio está motivado por determinadas causas, por ejemplo, el odio, motivos religiosos, etc., tiene una sanción en el Código Penal. Pero lo que está pensando Podemos no es únicamente en posibles sanciones penales, sino en otros campos del derecho que son muy efectivos a la hora de restringir libertades y en los cuales no se dan las garantías que sí se dan, por ejemplo, en un proceso penal. Por ejemplo, medidas administrativas, donde la administración realiza su propio derecho y después recurra a usted si lo desea, pero por lo pronto el sitio web queda bloqueado o la multa se impone y uno tiene que pedir que el cobro de la multa se suspenda mientras se recurre, pero si no lo pide, la multa se hace efectiva. Digo esto porque hay otro debate en el que incidía Agustín, que es jurídico, pero no es jurisdiccional, que es quién decide en ese ámbito administrativo o civil, quién decide qué es odio. Y lo deciden las propias plataformas. Tanto Twitter, como Facebook, como Instagram, etcétera, tienen, por una parte, controles de algoritmos a través de palabras claves, donde hacen que un mensaje reduzca su audiencia o incluso quede bloqueado por el uso de determinadas palabras. Y después tienen servicios, empresas y verificadores que examinan el contexto del discurso y ven si el juicio de la empresa es de odio o no es de odio. Naturalmente, la interlocución con estas empresas se hace desde el poder político. Ha habido recientemente en los Estados Unidos varios casos de escándalo de mensajes que fueron suspendidos por decir, no suspendidos, cuyo impacto fue reducido, su público se redujo. ¿Te refieres a la noticia de Biden, del hijo de Biden? Del New Biden? York Post. Me refiero, por una parte, a la noticia del New York Post. Por otro lado, la cuenta de un alto funcionario de un servicio federal cuyo impacto también, cuyo público también fue reducido por esta misma razón. Y probablemente el caso más escandaloso es el de ayer. El de ayer o anteayer, no recuerdo de qué fecha es el mensaje. El escándalo es de ayer. El mensaje creo recordar que es de anteayer, en el que Twitter consideró que un mensaje donde de alguna forma se justificaba la violencia religiosa tenía interés público porque lo había emitido un político de un país islámico. No me interesa ahora tanto el detalle, después vamos a hablar del terrorismo yihadista, no me interesa tanto eso. Sí me interesa el margen de discrecionalidad que las plataformas tienen. Que como antes decía Agustín, con muy buen criterio, con muy buen tino, no está sometido a control jurisdiccional. Y fíjate que no digo ni siquiera que no está sometido en España,
que tampoco está sometido en los Estados Unidos. Cuando uno lee los términos y condiciones de las plataformas, la mayor parte de ellas imponen unas condiciones de fueros exorbitantes, donde si quieres litigar te tienes que ir a los Estados Unidos. Pues ni siquiera en Estados Unidos se puede restringir en circunstancias normales el derecho de la plataforma a eliminar, reducir o bloquear los mensajes que quiera o los perfiles que quiera. Esta censura en redes sociales que ya ha comenzado, lo está sufriendo, lo ha sufrido especialmente Vox en Twitter, aquí, por poner el ejemplo aquí en España, porque lo han sufrido otros periódicos como New York Post en Estados Unidos, pero a Vox le han pasado cosas muy curiosas que no tienen, o sea, que son un poco surrealistas, ¿no? Que es como que también yo creo que trasluce un desconocimiento de la cultura ajena, ¿no? Que desde Estados Unidos, pues el presidente o la presidenta, no sé ahora mismo quién es, de Twitter, censure un vídeo de Vox, porque Manuel Mariscal, que es el responsable de comunicación del partido Vox, dijo que les llegó un email de Estados Unidos diciendo que le habían censurado un vídeo sobre la tauromaquia, o sea, sobre los toros, porque atentaba contra los derechos de los animales o contra la sensibilidad de los derechos de los animales. O sea, una fiesta que es una fiesta nacional, que es cultura en nuestro país y que lo censuran. Pero que luego hay una serie de mensajes que se están lanzando constantemente en redes, pues desde Arabia Saudí, desde algunos países de Oriente Medio, y que ese tipo de mensajes no se censuran. Y es que es algo un poco surrealista, ¿no? Yo quería escuchar la opinión de Alfredo sobre este tema. Alfredo, te has ido un rato. Sí. Pero estábamos hablando del asunto de la censura en las redes, ¿no? Que se ha aprobado en el Congreso esta propuesta de Podemos de que se censuren los mensajes de odio en las redes sociales. ¿Tú qué opinas de esto? Bueno, el problema es determinar cuáles son los mensajes de odio, ¿no? Ese es el problema. ¿Y quién lo determina? En principio, hay un vacío legal, ¿no? Es decir, eso no está determinado en yo creo que en ningún país, ¿no? Está en la interpretación sensata de los tribunales qué es un mensaje de odio o qué no es un mensaje de odio. El problema que tenemos aquí es que quien va a avisar esos mensajes de odio pues son intereses políticos perfectamente interesados en el tema, ¿no? Y es un riesgo tremendo. Vuelvo a decir lo mismo, cada día nos parecemos más a Venezuela, ¿no? Y lo que me sorprende es que se tenga tan poca manga ancha por parte de un partido de izquierda, tan de izquierda como el Podemos, ante la crítica, cuando, insisto, ellos hablaban pues del jarabe democrático y tal, ¿no? Claro, el jarabe democrático, los scratches son jarabe democrático cuando lo hacen ellos, pero cuando hay la más mínima crítica contra ellos, entonces ya sí va en contra de la libertad de expresión. A mí me parece un absoluto atentado a la libertad de expresión, pero en este derrote que llevamos en nuestro país, yo creo que la capacidad de sorpresa no se agota nunca, porque esto es algo alucinante lo que estamos viviendo. Yo digo entre amigos que estamos viviendo unos momentos históricos por lo malo, porque estamos cargándonos todo un sistema del año 78 que funcionaba y que poco a poco va desapareciendo, desaparezca ante la absoluta inoperancia de partidos políticos que yo creo que se entretienen en cosas, en fuegos artificiales en lugar de ir al fondo de la cuestión. Y es gravísimo, es verdad que es gravísimo. El tema de la libertad de expresión es una de las bases de la democracia y vuelvo a decir lo mismo, mirémonos en Francia. Sí, el tema de las críticas que comentabas a la izquierda es la historia de siempre en España, ¿no? Que las críticas hacia la derecha están completamente justificadas y las críticas a la izquierda se perciben como algo despreciable y abominable, ¿no?
Cuando se le llama a Pablo Iglesias Marqués de Galapagar, no se le llama porque tenga una casa de 600.000 euros, sino que se le llama porque él ha estado criticando en su momento a aquellos que se compraban esas casas de 600.000 euros y que ahora se la está comprando él. Le están criticando esa hipocresía, ¿no? Lo que pasa es que pasa lo mismo con el tema de la corrupción. Cuando hay corrupción en la izquierda, pues parece ser que se les perdona o no se critica con tanta dureza como cuando hay un caso de corrupción en la derecha, ¿no? Porque cuando lo hay en la derecha son, claro, estos ricos de fascistas de derecha que encima están robando al pueblo y tal, pero cuando lo hace alguien de izquierdas, bueno, a lo mejor se lo merecen porque son los Robin Hood y los salvadores del pueblo, ¿no? Es que es el eterno problema ideológico, ¿no? Yo creo que hay en España. Agustín, ¿tú querías decir algo? Yo creo que realmente lo que estamos viviendo es la transformación de un nuevo orden, pero de una forma, especialmente en algunos casos, muy burda, de una forma, pero muy rápida, muy burda y muy rápida. ¿Y por qué digo eso? El Parlamento Europeo hace unos años condenó y equiparó el nazismo con el comunismo como dos ideologías especialmente perniciosas para el desarrollo de Europa. Pero fíjate qué curioso que en este país ahora mismo está gobernando un grupo de gente a la cual no tiene ningún problema en atribuirse del concepto de comunista, que para mí a día de hoy puede ser admitido y legítimo, pero en contra sí tiene perfectamente claro y utiliza como odio el llamar fascista a todo aquel que vaya en contra de lo que entienden políticamente como correcto. Y eso está suponiendo una distorsión absoluta en buena parte de la sociedad, que acaba entendiendo lo bueno y lo malo de una forma absolutamente primaria, de una forma naif. Se están empezando a definir conceptos como bueno y malo, y claro, eso nos está llevando a una sociedad que está perdiendo en buena medida sus valores. ¿Os imagináis lo que estaría ocurriendo en este país si el presidente del gobierno en el año 2020 fuera un político de derechas? ¿Os imagináis qué diría el señor Sánchez o qué diría el señor Iglesias de lo que estábamos hablando antes, de la interpretación forzada de la ley de arma, o de que durante muchos meses se cercenen derechos políticos? ¿Os imagináis si fuera el presidente del gobierno Rajoy? Las calles ya estarían ardiendo y ya se habrían dicho barbaridades. Y ahora, pues todo está bien, porque todo funciona con esa estúpida sensación de que la palabra progresista per se es positiva, la palabra conservador per se es negativa. Ricardo, ¿tú querías decir algo? Ay, Agustín, si es que lo que yo me temo es que puede que la opinión pública no se lo imagine, pero quienes están en la Moncloa sí, y por eso necesitan un estado de alarma de 6 meses. Para poder limitar y para poder restringir derechos que de otra manera no podrían. Fíjate que a propósito del discurso de odio, yo decía antes, existen discursos de odio, existen en nuestras sociedades, ¿verdad? Dirigidas a personas individualmente consideradas o a partes de un grupo o a todo un grupo, existen. Lo que pasa es que lo que se está discutiendo aquí no es exactamente la persecución de los discursos de odio, sino quién tiene el poder para decidir qué es y qué no es discurso de odio, y qué discursos son legítimos y cuáles no. Donde yo veo la mayor preocupación es en la enorme discrecionalidad que se va a dejar a distintos operadores, por ejemplo, insisto, la administración pública, para determinar qué es y qué no es discurso de odio. Yo no veo el mayor problema ahora mismo en el proceso penal, porque en el proceso penal uno tiene unas garantías. Las tiene la acusación y las tiene la defensa. Pero en el caso, por ejemplo, de las consecuencias administrativas y en particular las sancionadoras, en el caso de consecuencias que tengan que ver con la elaboración normativa, por ejemplo, imagina que se elabora un protocolo
para decidir dejar fuera de determinadas convocatorias públicas a asociaciones o a organizaciones que a juicio de la administración promuevan o difundan discursos de odio. Naturalmente, entre esas organizaciones seguramente no estarían las organizaciones nacionalistas vascas y catalanas, porque aquí hay un problema de fondo. ¿Quién decide qué es discurso de odio? Pero, a mi juicio, dime, perdóname. Sí, Ricardo, yo, o sea, los tres, quiero que expliquéis qué vías tiene el ciudadano, qué vías legales podría utilizar el ciudadano en caso de que en el futuro le acusasen de difundir un mensaje de odio que realmente no es un mensaje de odio, como todos entendemos un mensaje de odio, vamos, es que se está distorsionando un poco ese tipo de definición, pero ¿qué defensa puede tener un ciudadano si en un momento dado le cierran un periódico, le censuran una cuenta, incluso se llegan a querellar porque digan que es un mensaje de odio cuando no lo es? ¿Cuál es la defensa que puede tener un ciudadano ante eso? ¿Cuál es la que veis vosotros? Agustín, por ejemplo. Evidentemente, acudir a los tribunales, porque ya lo siguiente va a ser la reestructuración de los tribunales para la creación de juzgados populares que juzguen exactamente todo esto. La palabra no es gracia, pero cuando Ricardo decía, claro que hay discursos de odio, no te quepa la menor duda. Y le recomiendo a nuestros oyentes que entren en YouTube, por ejemplo, busquen Pablo Iglesias y escuchen al señor Iglesias. Escuchen cuando hablaba de hacer cócteles Molotov, que escuchen cuando patear a un policía le parecía un acto heroico, que escuchen esos delitos de odio. Pues ese señor resulta que ahora está sentado en el gobierno y va a decidir lo que es odio y lo que no es odio. O va a dar las instrucciones pertinentes para que las TIC decidan lo que es odio y no es odio. Es que eso, no, de verdad, yo no sé si somos conscientes, yo no sé si el señor Sánchez es consciente o buena parte del PSOE es consciente de a dónde vamos y a dónde podemos llegar y hasta qué punto se puede radicalizar todo esto. Yo no sé si es consciente de que cuando un señor dice que la propiedad privada está para expropiarla y está sentado en el gobierno, si eso es odio o no es odio. Si eso tiene que producir miedo o no tiene que producir miedo. Claro, ante eso, ¿a dónde tenemos que acudir? Pues oye, quizás aparte de en el momento que se produzca a los tribunales y acabaremos en los tribunales europeos, aparte de eso, quizás a un reforzamiento social, un rearme social de lo que es Europa y lo que debe ser la Europa del siglo XXI, que está muy lejos de los postulados de la actualidad. Recordar los años 80 en este país como explosión de libertad y explosión incluso a veces con excesos y compararlo con la situación actual produce vértigo cuando no pena. Yo quería pasar al siguiente bloque, porque si no, no nos da tiempo. Tenemos que hablar todavía de un par de temas. Sí, Alfredo, sí. Una cosa más, Rodrigo, un pequeño apunte. ¿Vosotros os acordáis cuando le hicieron los scratch a Alberto Ruiz Gallardón en la puerta de su casa, que iban todas las noches a formársela allí en su casa? ¿Os recordáis perfectamente? ¿Os recordáis lo que decía las partidos de izquierda que convocaban ellos a esas protestas? Que incluso en una de ellas, pues Alberto bajó de su casa e intentó hablar con estas personas. ¿Acordáis que decían que era una expresión, era libertad de expresión? Y que un cargo público tenía que estar sometido a la crítica y tenía que estar sometido... ¿Os acordáis de eso? Sí. Ya está, pues que esto es una incoherencia absoluta, ¿no? Pero Rodrigo... Ese punto nada más. Sí, Ricardo, sí. Déjame añadir una cosa porque te voy a poner el toro en suerte para pasar a hablar de los yihadistas y de los islamistas. Mira, si hay un círculo en el que hoy en Europa se está difundiendo discurso de odio contra distintos colectivos, son los círculos islamistas y yihadistas, en los que se predica el odio contra Occidente, contra los judíos,
contra los cristianos, contra los homosexuales. Las mujeres. Y contra las mujeres que no se comportan como ellos consideran que deben comportarse. Y en todo esto, gravita siempre el temor de que no se debe estigmatizar, de que no se debe criminalizar. Es decir, el problema no radica tanto en la persecución del discurso de odio que existe, sino en la fijación de criterios claros de cuándo estamos ante discurso de odio. No se ha considerado, por ejemplo, discurso de odio las campañas, que a mi juicio eran de odio, contra la Policía Nacional, la Guardia Civil y sus hijos en los colegios de Cataluña. Y no se consideró discurso de odio. No se consideró discurso de odio las campañas para que a los guardias civiles y a los policías nacionales destinados en Cataluña no se los atendiera ni en restaurantes ni en hoteles. Y no se consideró discurso de odio. Hay un criterio, antes mencionaba Agustín y mencionaba Alfredo también ahora, a propósito de la indefinición, que son lo que se llaman los estándares internacionales. La idea de los estándares internacionales, que a menudo son literatura de la llamada gris, informes, documentos de trabajo, resoluciones no vinculantes, pero sí inspiradoras de legislación, en todo este contexto hay la idea de que el discurso de odio se tiene que dirigir contra un colectivo vulnerable. Y se entendía, por ejemplo, que la Guardia Civil o la Policía Nacional no lo eran. El problema es que, primero, nuestro código, en su tenor literal, no menciona el término vulnerable. Es un término que introduce la doctrina y cierta jurisprudencia, pero el código no lo dice. Y segundo, termino con esto para entrar en el tema del yihadismo, del islamismo. La definición de colectivo vulnerable no es abstracta, es concreta. Entonces, en determinadas circunstancias, colectivos que aparentemente no son vulnerables pueden serlo y pueden estar en una situación de vulnerabilidad. Estamos viendo en España con las excarcelaciones de los etarras la celebración y la recepción que se hace de asesinos con delitos de sangre, de partícipes en atentados. En ese contexto, ¿no es acaso más vulnerable el nacionalista que el partidario de los terroristas, por ejemplo? Y por eso creo que cuando hablamos del discurso de odio tenemos que definir criterios bien claros de lo que son, porque algunos de los mensajes que han estado circulando a propósito del último atentado yihadista en Francia, en Niza, que antes habéis mencionado, a mi juicio son constitutivos de odio, se miren por donde se miren. Los que han celebrado el atentado, por ejemplo. Sí, yo quería empezar a hablar de esto, el atentado islamista de Niza. Decapitaron a una señora y murieron otras 2 personas más. Una de ellas, intentando escapar, murió en las inmediaciones de allí de la catedral. Y bueno, y fueron heridas otras tantas. Este tipo de violencia está siendo preocupante por su extensión, ¿no? en Europa. Está habiendo muchos atentados en diferentes países europeos que tienen un trasfondo ideológico y religioso asentado, ¿no? en el Islam, en el islamismo, ¿no? En el islamismo político, ¿no? Entonces, ¿qué puede hacer la justicia española para protegerse, ¿no? de este tipo de delitos? Porque, claro, decía, a raíz de lo que decía Ricardo antes sobre los delitos de odio, ¿quién establece, ¿no? ¿Cómo se establece, por ejemplo, que una persona pueda tener una serie de ideas que pueden llegar a ser perjudiciales para Europa, para los ciudadanos europeos, para la libertad europea, como por ejemplo es creer en una religión anclada en el tiempo, en el pasado, que es totalmente pues que no tiene cabida, ¿no? en una sociedad moderna y en una sociedad liberal y propia del siglo XXI. ¿Quién establece, ¿no? que se pueda creer en ese tipo de ideas y que luego, por ejemplo, sea pues totalmente abominable que una persona vaya al 20 de noviembre a reivindicar o recordar a un dictador, por ejemplo? Eso es abominable, pero, por ejemplo, creer en una religión que acepta pegar a las mujeres, los chiíes en Irán colgar a los homosexuales de las grúas,
luchar contra el infiel en su propio territorio. Tienen varias doctrinas, como la doctrina Tafkir, por ejemplo, que es engañar, ¿no? Al infiel, comportarse como él para camuflarte y para engañarle. O sea, entonces, ¿qué podemos hacer contra todo esto? Sobre todo Cataluña tiene un problema muy grave con el tema del yihadismo, por todo el tema del independentismo y la inmersión lingüística, que prefirieron una inmigración musulmana a una inmigración sudamericana. Pero quiero que lo expliquéis qué puede hacer la justicia española con todo esto, qué agravantes conllevan estos delitos y bueno, qué soluciones se pueden dar. Agustín, por ejemplo. Vamos a ver, es que yo creo que aquí partimos de un problema de base. La Europa actual, la Europa del siglo XXI, es una sociedad profundamente cobarde, profundamente pusilánime, profundamente acomplejada y que vive un discurso absolutamente irreal frente a los problemas externos, los problemas que vienen de fuera. Y además tiene un comportamiento en determinados momentos muy mezquino, porque el problema que realmente está surgiendo en Europa y en España todavía no ha llegado a tanto, pero llegará, es que realmente estamos viviendo una yihad. Una yihad es una guerra santa. Y evidentemente estamos poniéndonos de perfil. Yo recomiendo a todo el mundo que vean una entrevista que le hace una periodista europea al presidente polaco, intentando ridiculizar o intentando criticar el hecho de que en Polonia no entren inmigrantes ilegales, y es francamente clara y es palmaria la situación que en esta sociedad europea hace que tengamos el complejo de decir, oiga, usted no puede vivir aquí en estas circunstancias, porque usted vulnera los derechos admitidos y humanos que tenemos perfectamente claros. Tenemos una especie de complejo de sociedad católica, sociedad basada en una serie de elementos que nos han hecho crecer hasta tal punto que somos lo que somos, y ahora no tienes ningún problema en ver a Cristóbal Colón tirándolo de una estatua, o a Fray Junípero Perra, Fray Junípero diciendo que es un absoluto canalla y criminal, y poco menos que dentro de nada Bartolomé de las Casas también será otro canalla imperialista. El intentar reescribir la historia con absolutos parámetros absurdos nos hace que estemos viendo cómo se queman catedrales y hablemos de incendios que pasan y bueno, no pasa nada. Oiga, ¿qué ha pasado? Que haya barrios en Bruselas, en París y ya dentro de nada en Madrid y en Barcelona en lo que no pueda entrar la policía porque haya una sharia, una aplicación de una ley absolutamente musulmana. Oiga, ¿pero de qué estamos hablando? Decían que la sociedad actual no va a hacer lo que hicieron nuestros antepasados en Poitiers por ideologías, por la defensa, ¿no?, de ideologías laxas, como por ejemplo el multiculturalismo, el progresismo, etcétera. La sociedad actual, alianza de civilizaciones. La sociedad actual no se va a enfrentar como se enfrentaron nuestros antepasados en Poitiers por la defensa de este tipo de ideologías que no dicen nada, ¿no? Ricardo, sí. Hay aquí dos debates. El Islam es una religión que en Europa practican millones de europeos y que en la medida en la que se practique dentro del marco jurídico es una religión entre nosotros, asentada entre los europeos, en muchos casos por la inmigración y también en algunos países de Europa, como puede ser el caso, por ejemplo, en los Balcanes, en el caso de Bosnia y Herzegovina, por la tradición histórica, puesto que fue un territorio bajo dominación otomana. Pero aquí el debate no es tanto sobre el Islam, sino sobre todo sobre el islamismo y el yihadismo. Hay algunas formas de combatirlo que son conocidas en Europa. La persecución policial, la utilización del derecho penal y en algunos casos del ejército. Y esto no me parece tampoco menor, porque hay una dimensión de la lucha contra la inmigración
irregular y la trata de seres humanos, que implica la movilización de medios militares. Y hay países que se han planteado, por ejemplo, el control del mar territorial a través de las correspondientes armadas a fin de evitar la entrada de embarcaciones que se dedican al tráfico de seres humanos. Pero luego hay otras dimensiones, Rodrigo, de las que no hablamos tanto y que son muy importantes. Por ejemplo, el derecho administrativo, la disolución de las asociaciones que prediquen el islamismo y el yihadismo en Europa. Por ejemplo, la anulación de los permisos de trabajo, de residencia y la inmediata expulsión de todos aquellos que participen en esas actividades y no solo de sus líderes. Hasta ahora, las políticas en materia administrativa iban contra la cabeza de la organización. Entonces usted tenía una asociación que predicaba o que promovía objetivos que eran contrarios a derecho y a los socios no les pasaba nada. Solamente les pasaba a los jefes, y es el caso de la política que se ha seguido en algunos países europeos de expulsión de los líderes religiosos, de los imames, por ejemplo. Lo que ocurre es que el Islam no lo practican solamente inmigrantes, lo practican también ciudadanos nacionales del país. Y ha habido conversiones. En el caso de Francia, por ejemplo, el número de conversiones al Islam no es despreciable. Y en algunos otros países. Y por eso, Rodrigo, déjame que termine con esto. Sí. Y por eso es necesario la afirmación de la civilización occidental en el sistema educativo y en el sistema social. La afirmación no es solamente una cuestión de persecución. Es necesaria la afirmación de los propios valores, de la libertad, de la razón, de la igualdad. De la cristiandad. De la tradición europea. Fíjate que uno de los problemas de la supresión de la referencia a las raíces de Europa en el tratado que establecía una constitución para Europa fue precisamente este. Te quedas sin un marco de referencia cultural, que podrías hablar de las raíces cristianas, del legado grecorromano. O sea, hay muchos elementos, hay muchas formas de formularlo, muchos modos de formularlo. Pero ¿qué ha terminado sucediendo? Ha terminado sucediendo que en unas sociedades europeas donde la confusión en materia de tradición y de identidad es tan profunda, ha irrumpido un modo de vida que es el islamista y una práctica violenta que es la yihadista, que no negocian, no transigen, no ceden, no quieren ser convencidos. De hecho, ni siquiera quieren convencer, quieren imponer. Y frente a eso, Europa se siente como se siente un boxeador sonado. Y por eso hay que reaccionar. Yo también quería, a raíz de este tema, hablar de estas revistas satíricas como El Jueves o Charlie Hebdo, que, bueno, en la libre utilización, ¿no?, de su libertad de expresión y de su libertad de prensa, pues han sufrido, bueno, El Jueves no, pero Charlie Hebdo, que es parecido al Jueves en Francia, ha sufrido atentados por sacar caricaturas de Mahoma, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que este tipo de revistas te sacan de Mahoma, pero también te sacan de Cristo y te sacan también de Buda o de cualquier... Entonces se meten un poco, traspasan de alguna manera esa barrera que tiene el humor, que el humor es un factor higiénico en toda sociedad democrática y moderna, pero algunas veces sí que es verdad que traspasan algunas fronteras del humor en la crítica a lo mejor a la sensibilidad religiosa de los creyentes, no solamente de los musulmanes, sino también de los cristianos. El Jueves, por ejemplo, cada semana te saca una viñeta sobre el cristianismo y sobre Jesús. Entonces, ¿qué opináis de este tema? Esta eterna lucha entre la libertad de expresión y la libertad religiosa, ¿no?, y la sensibilidad de los creyentes. Pero es que yo realmente creo que la libertad de expresión es un concepto que ha de redefinirse de alguna manera. Y está muy definido, y de hecho el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional han hecho muchas referencias al contenido estricto de lo que debe ser la libertad de expresión. Pero la libertad de expresión también a veces se supera y se excede, y ahí está el control jurisdiccional. A mí me parece francamente mal, que si hay una religión, y es una religión bueno, que evidentemente existe, como es la islamista, tú vulneres sus principios humillándolos de forma expresa. Para mí eso va más allá de la libertad de expresión. Para mí va más allá. Y no se trata de escandalizarnos. Lo que pasa es que hemos entrado en una terrible deriva en la cual parece que todo vale y todo no puede valer.
porque eso nos alcanza a llegar a un momento en el cual las relaciones se deterioran de tal manera que acaba siendo necesario que alguien ponga un filtro. El filtro está ya puesto. Es que yo no creo que sea humor reírse de la religión católica. Yo soy absoluta y profundamente ateo. O sea, no creo en ninguna religión, pero lo cual no me impide tener un máximo respeto para toda aquella persona que crea. En el momento en el que yo, por mi condición de ateo, me burle del católico, del budista o del islamista, estoy quebrando, sin lugar a dudas, lo que es mi Estado de Derecho y mi respeto por todas las creencias de los demás. Alguien tiene que parar esto. El problema, hablaba antes, y es muy interesante lo que decía Ricardo, pero si me permite yo le daría una vuelta más de tuerca. Aquí hay un problema de derecho internacional. El yihadismo no es algo que surja como esporas en Molenbeek. No es verdad. Es que desde determinados puntos que perfectamente se pueden situar en Arabia Saudí o en Qatar, se están mandando y enviando, haciendo como una guerra santa, y es infiltrándote de manera que ya no es Musa y Tarik los que cruzan por Ceuta para llegar a la península y conquistar la península. Se está haciendo de otra manera mucho más sutil, pero que a la larga es mucho más peligrosa. Y efectivamente, sin duda, al final, o acabamos en Poitiers o acabamos con la decadencia del Imperio Romano y volviendo a ser visigodos después de épocas de esplendor como fueron la griega y la romana. Las invasiones bárbaras, ¿no? Hay una película sobre eso. Ricardo, sí, y rápido que antes de cerrar quiero hablar de Iglesias. Mira, a mí no me gustan las caricaturas de Charlie Hebdo, ninguna. Ni me gustan las caricaturas que en general se burlan de la religión, de ninguna. El Islam es una religión, el cristianismo es una religión, no hay por qué burlarse de las personas religiosas. Es verdad que en España normalmente la burla va siempre hacia los mismos. Y es verdad que esos mismos no responden con la violencia, sino que responden rezando por aquellos que los humillan y que los insultan. Ahora bien, el debate de Charlie Hebdo no es un debate sobre la legitimidad o ilegitimidad de la crítica religiosa. Charlie Hebdo se burla de todas las religiones, se burla de la religión. El debate de Charlie Hebdo y de la presencia pública de las caricaturas es distinta. Es si el hecho de sentirse humillado y ofendido da derecho a alguien a matar, a asesinar, a poner bombas. Y ante eso Europa no debe ceder un ápice en la libertad de expresión. Es decir, si el debate no es dentro del sistema de valores europeo cuáles son los límites de la libertad de expresión y si vulnera o no vulnera la libertad religiosa, que sistemáticamente se burlan de los mismos, sino que el debate se convierte en si hay algo que legitima al terrorista, la respuesta tiene que ser la afirmación de los valores europeos, la afirmación de la libertad, la afirmación de la razón. Pero bueno. Y eso tratan de hacer los islamistas. Por ponerte de nuevo el toro en suerte, lo mismo sucede con la crítica a Pablo Iglesias. A mí no me gusta que se burlen de los marqueses de nada. Y me parece que ese tipo de motes y ese tipo de apodos le hacen un triste favor al discurso público en España, porque ha llegado un momento en el cual en España, frente a cualquier cosa, con lo que se responde es con un insulto y no con un argumento. Pero en realidad a Pablo Iglesias y a sus seguidores no les interesa enriquecer el debate público en España, ni fortalecer la libertad de expresión, ni racionalizar la discusión política. Les interesa perseguir a sus oponentes. Y frente a eso, de nuevo, no se puede ceder un ápice. Por no mencionar que los primeros que comenzaron a utilizar apodos como la marquesa de lo que fuese, fueron ellos. Ya. Y los primeros que comenzaron a utilizar etiquetas de migrantes hacia sus opositores políticos, fueron ellos. Bueno, esto es un debate, Agustín, es un debate que da para mucho, pero no podemos hablar más de este tema. Vamos a pasar al tema del Supremo. Rápido. Condenar al Supremo Pablo Iglesias por revelación de secretos. ¿Qué opináis?
Bueno, es que condenar, cuidado que todavía ese es el final de la historia, todavía estamos en el comienzo. Condenar, pues sinceramente no lo sé y no creo que nadie a día de hoy lo sepa. Yo me conformaría con que le trataran como un ciudadano exactamente normal, no aforado, y se le pudiese y tuviese una defensa con todos sus legítimos derechos, fuese citado como investigado y a tenor de la práctica correspondiente de las diligencias previas. Por supuesto, se le conceda el suplicatorio, pero es que yo, si fuera él, renunciaría al suplicatorio, haría un gesto eliminando ese aforamiento, ese privilegio absolutamente caduco y trasnochado, cuya función última era la protección del diputado en el ejercicio de su condición de diputado, no la protección de la persona para todo aquello que pueda haber ejercido en su actividad vital. Me limito a que creo que lo que le debe ocurrir es que el Supremo debe solicitar ese suplicatorio. Todo lo que no sea eso me parecería un verdadero escándalo, me parecería una verdadera burla al Estado de Derecho, y una vez que se solicite ese suplicatorio y sea aprobado como tal, pues tenga todo su legítimo derecho a acreditar que no son ciertas las acusaciones, y si en su caso hubiese un auto de apertura de juicio oral, fuese juzgado y ya veremos la sentencia. Pero creo que la pregunta igual, y permíteme, Rodrigo, no está bien formulada en el sentido de que te has saltado todo el proceso. Es decir, oiga, ¿le van a condenar? Espérate. Vamos a conformarnos con que, según el escrito que en su día presentó el juez instructor de todo el caso Dina y de todo, a partir de ahí, con los indicios racionales de criminalidad que se desprenden de ese escrito, pueda el Supremo solicitar su suplicatorio. Voy a reformular la pregunta. ¿Lo tiene crudo Pablo Iglesias o no? ¿Me preguntas a mí, Rodrigo? Ricardo. No lo sé, Rodrigo. No lo sé. Mira, Agustín ha hecho una reflexión y los que intervenimos en los juzgados, los tribunales. Si esto le pasa a un ciudadano de la calle, yo creo que coincide conmigo, Agustín, que esto da juicio. Ahora no se libra ni con alas. Ahora bien, no le está pasando a un ciudadano de la calle. Le está pasando a alguien que tiene a su disposición no solamente todos los recursos del gobierno, sino todos los recursos de una masa social que los sigue con un fervor, con el fervor con el que se sigue a los dictadores. Entonces, las vías que tiene Pablo Iglesias para propiciarse la impunidad son todavía numerosas. Yo no me atrevería a hacer un pronóstico. Lo que sí que te digo, Rodrigo, es que cualquiera de los espectadores que nos esté viendo y que tenga un problema penal, que no se imagine ni por asomo que va a tener el trato que está teniendo Pablo Iglesias. Porque la justicia penal para la persona de la calle que tiene un problema, la justicia penal es durísima. Esto a veces no se dice lo suficiente. Entonces, pero no lo tiene tan crudo. En España en general, el que está en una posición como la de Pablo Iglesias tiene vías de protegerse que un ciudadano habitual, un ciudadano de la calle, digamos, pues no tiene. Agustín. Permíteme un estrambote. Y si encima el fiscal general del Estado te apoya, adiós, muy buenas. Se terminó la fiesta, pero uno sigue creyendo que todavía vivimos en un Estado de Derecho, Ricardo. Y siguiendo esa absurda ya teoría de que esto sigue viviendo y sigue rigiendo el Estado de Derecho, y que ese artículo que a veces Carmen Calvo no conjuga bien o no lee bien ni tan siquiera la literalidad, ese artículo 14, todos somos iguales ante la ley, todavía, salvo que me equivoque y corrígeme tú porque estarás seguro mucho más al día que yo, ¿hace alguna excepción con Pablo Iglesias o los miembros de Podemos o los miembros del gobierno? De momento parece igual no. No dice, ¿Estás seguro? Excepto, ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Estoy seguro de que el artículo no lo dice, pero yo no pongo yo no pongo la mano en el fuego por la jurisprudencia.
Por la jurisprudencia no pongo la mano en el fuego. Pero ¿y estás seguro que haciendo una interpretación forzada como la que hacíamos al principio y hacía referencia del principio, no cabría la posibilidad de que se interprete que todos somos iguales ante la ley, excepto determinadas personas por imperativo legal igualmente? Excepto los vicepresidentes segundos del gobierno. No, perdón, segundos no, terceros. No, pero no solamente los vicepresidentes segundos, sino que tienen una casa en Galapagar, están casados con una ministra y son amigos, colaboradores o partener de la fiscal general del Estado y su actual novio, que por cierto, tiene narices, y lo tengo que decir, por cierto, es cómo puede pasar en este país que un juez que ha cometido el delito más grave que puede cometer un juez, que es prevaricar, vaya por las televisiones dando lecciones de derecho. Hasta ese punto... Hablaremos de ese tema. Que ya vamos a ir terminando. Bueno, muchísimas gracias, Ricardo, Agustín. Rodrigo, muchas gracias. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Alfredo se ha tenido que ir, que tenía un compromiso, pero bueno, terminamos los tres. Y bueno, muchísimas gracias a todos los espectadores de Estado de Alarma por habernos visto. Este ha sido el programa El Veredicto. Hemos tenido a Agustín Martínez, a Ricardo Ruiz de la Serna, a Alfredo Herrera, que son tres grandes abogados, con los que hemos estado hablando pues, de temas muy importantes, ¿no? Que, como he dicho antes, están sucediendo en nuestra sociedad. No solamente en nuestra sociedad española, sino también en nuestra sociedad europea cristiana, ¿no? El primer tema del que hemos hablado es si es legal este estado de alarma sin control parlamentario. Hemos hablado también de que el Congreso aprobó esa propuesta de Podemos para eliminar los mensajes de odio en las redes sociales. Hemos hablado del atentado islamista, de ese atentado en Niza, qué agravantes conllevan estos delitos, qué consecuencias tienen, qué puede hacer la justicia española para protegerse. Y también hemos hablado, por último, de si el Supremo va a condenar a Pablo Iglesias por revelación de secretos. Así que muchísimas gracias a todos por habernos visto. Un saludo, feliz día de Todos los Santos y ¡viva España!